¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy es martes 14 de diciembre, semana tercera de Adviento, y la Iglesia celebra hoy la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué podemos decir de San Juan de la Cruz? Fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Junto con Santa Teresa, emprendió la reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o como lo decimos normalmente, los Carmelitas, que daría lugar a la fundación de la Orden de los Carmelitas Descalzos, de la que es cofundador con Santa Teresa de Jesús. El nombre de pila de San Juan de la Cruz era Juan de Yepes Álvarez, y cuando se hizo fraile, tomó el nombre de Juan de San Matías. Juan de Yepes nació en Fontiveros el 24 de junio de 1542. San Juan de la Cruz se le considera, junto a Santa Teresa, la cumbre de la mística cristiana española. Muchos de los escritores y poetas más importantes de la historia reconocen haber sido influenciados por su poesía, y otros tantos sostienen que San Juan representa el nivel más elevado de la poesía escrita en castellano. Murió en Úbeda el 14 de diciembre de 1591. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española y pertenece a la lista de los 36 doctores de la Iglesia. Fue canonizado por Benedicto XIII en 1756. Y la liturgia de este día comienza con el profeta Sofonías, capítulo 3, versículos del 1 al 2 y del 9 al 13. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor, y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Y el Evangelio de hoy es el de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensemos un momento. Este fragmento de Mateo del capítulo 21 nos está diciendo algo interesante a todos nosotros. El Señor pone esta parábola: 2 hijos de un mismo padre, uno que dice sí y no lo hace, y el otro dice no quiero, pero termina haciéndolo. Seguramente estos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se sintieron muy ofendidos. Quizá no tanto porque el Señor les haya comparado con el primer hijo, que dijo sí y no fue, sino tal vez porque puso a otros en primer lugar que dijeron no y fueron. Y les dijo que estas personas, de las cuales se pensaba muy mal, que son los publicanos y las prostitutas, les adelantaron, dice aquí, en el reino de los cielos. Le llevan la delantera. Y todo porque se arrepintieron y fueron. La palabra arrepentimiento aquí es importante. Se arrepintieron y fueron. Pensemos, ¿tú te pareces al primer grupo? ¿Al hijo o al hijo que dijo sí y no fue? ¿O a los que dicen no quiero ir, pero terminan yendo? Porque puede que muchos de nosotros nos sintamos identificados con estos 2 personajes de esta parábola. Los que dicen sí y no van. Usted pensará que ¿quiénes son ellos hoy en día? Pues puede que mucha gente que se crea religiosa, que piense que pues está bautizada, hizo la primera comunión, está confirmada y a lo mejor hasta va a misa casi todos los domingos. Pero déjeme decirle que eso no es suficiente. Eso es solo una parte de lo que tenemos que hacer como cristiano. Tal vez vas mucho a misa y haces muchos actos de piedad en la iglesia, pero cuando sales de ella no das tanto amor como deberías dar. Sobre todo si te encuentras con gente de mal vivir, con gente que no va a la misa, con gente que obra diferente a como los evangelios mandan. O sea, como esta gente, publicanos y prostitutas, gente de dudosa reputación moral. Y somos los primeros en decir, caramba, esta gente no está bien. A veces hasta incluso en misa. Uno ve a la gente que viene en la línea hacia comulgar y puede que tú seas de esos que dice, pero ¿cómo tal persona va a ir a comulgar? Mírala, pero mírala si yo sé esto, aquello y lo otro. Tú no sabes nada. Tú no sabes si esa persona se confesó. Tú no sabes si esa persona quiere cambiar de vida. Y a veces solo porque lo conoces o la conoces de tiempo atrás, estás haciendo juicios a priori de la situación y juzgas y dices, eso no está bien. Cuidado porque tú, siendo una persona de piedad, puedes estar cometiendo un terrible error y un pecado de juicio sobre otra persona. Y afuera, no todo el mundo tiene que hacer las cosas como tú crees que tienen que hacerlas. Nosotros como cristianos no tenemos que juzgar a nadie, no debemos juzgar a nadie, pero sí dar buen ejemplo,
sobre todo buen ejemplo de buen trato, de tolerancia, de aceptación. El Evangelio no se impone, el Evangelio se propone, se anuncia, y sobre todo con la vida. Y cuando se pueda, con la palabra. Como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Pero este a tiempo y a destiempo tiene que ver cómo se hace. Vida y palabra, palabra y vida. Mucha gente dijo que sí al Señor hace tiempo, cuando tal vez hiciste tu primera comunión y después no fue, te alejaste de la iglesia, a lo mejor te confirmaste y después de la confirmación no volviste nunca más a misa. Si me estás escuchando, te alejaste, te fuiste. ¿Por qué? ¿Qué te hicimos? En definitiva, ¿por qué te alejaste? Si Dios quiere ser tu mejor amigo, Jesucristo quiere estar contigo todos los días y quiere ser Él quien ocupe el primer lugar en tu corazón para guiarte y para impedir que los afanes de la vida te destrocen, que los afanes de la vida, el estrés, las preocupaciones, los vicios y todos los ataques que nos vienen de afuera te hagan daño. El Señor quiere ser para ti vida y salud, fortaleza y consuelo en todo momento. Y estas personas que dijeron no, o este hijo que dijo no, estas personas que se apartaron desde un principio, que no han creído, que no creyeron, pero que al oír tal vez la predicación de Juan y al oír a Jesús han decidido cambiar de vida porque se dan cuenta que han estado en la oscuridad, ellos son bien vistos por Dios. Hay tanta gente buena de corazón, noble, que solo necesitan un empujoncito, solo necesitan oír un poco de la palabra de Dios y ver un poco de amor de parte de nosotros para dar un cambio, un giro total en su vida. A mí siempre me ha impresionado esta parte, cuando el Señor dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino. Y digo que me ha impresionado porque para el mundo judío esta gente no valía nada. Esta gente era lo peor. Esta gente eran incluso consideradas apartadas de Dios. ¿Y cuántos hay ahora, cristianos católicos, gente supuestamente de buen vivir, que usan esa misma forma de juicio a decir: esta persona, ¿cómo se le ocurre estar aquí? Esta persona, en fin, los juzgamos, los condenamos, los separamos y ni siquiera queremos que nos vean con esas personas. ¿No estamos actuando como los fariseos? ¿No somos cristianos neofariseos? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esta gente a la que tú repudias tal vez, a la que juzgas en tu corazón pero no dices nada, pero en tu corazón los juzgas, tal vez están necesitando este toque de Dios para cambiar sus vidas. Dios los ama, Dios les ama, y porque les ama les anda buscando y quiere que tú y yo seamos colaboradores suyos para llegar a donde ellos están y darles todo su amor. Dice el Señor que se les han adelantado, no porque vivan como viven, sino porque vino Juan y ellos cambiaron. Dice en contradicción a los primeros, ¿no? Vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, y ahí está el detalle, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Y hay tanta gente que está dispuesta a creer apenas se le proponga la buena noticia. Andan en oscuridad porque no han visto la luz. Andan buscando amor por allí, por acá, perdidamente, porque no han conocido el verdadero amor. En cambio, esta gente sí le creyeron. Y en contraposición a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Así que pidámosle a Dios en esta tercera semana de Adviento que podamos nosotros ser de los que le dicen sí al Señor de una manera incondicional, y todos los días reafirmamos ese sí, porque Jesús es el sí de Dios. No es hoy sí, mañana no. No, es un sí definitivo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.